Ok. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Que el Señor los bendiga. Vamos a comenzar con una oración. Inclinemos el rostro para orar. Cariñoso Padre Celestial, bendito sea tu santo nombre, oh Dios. Gracias por todas tus bondades, por este día que nos das la vida y la oportunidad de estar unidos a través de este estudio, querido Dios, y rogando que tu Santo Espíritu pueda ayudarnos a entender el mensaje que tienes para nosotros hoy, que también podamos tener el deseo de obedecerte, aprender juntos y que también puedas suplir las necesidades que las personas de este grupo podamos tener. Sabemos que tú estás con nosotros, pues estamos reunidos en tu nombre, oh Dios, y por eso pedimos tu compañía, tu bendición y que este estudio pueda ser de honra para tu nombre también. Gracias por acompañarnos. Te pedimos todo y agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues tenemos este estudio que es un estudio donde todos podemos participar. De hecho, pues se espera que todos participemos con preguntas, comentarios, porque esto es un estudio basado en las Sagradas Escrituras y pues todos aprendemos, ¿verdad? Nadie sabe todas las respuestas, solamente Dios y Él nos ha dejado su palabra para que podamos nosotros también aprender. Así es que este tema de hoy, si ustedes quieren interrumpirme, ustedes me pueden detener en cualquier momento. Si algo no se entendió, queremos que todo se entienda con la ayuda de nuestro Dios. Así es que no se preocupen, si voy muy rápido, ustedes pueden detenerme también para si tienen alguna pregunta, algún comentario. Así es que vamos a comenzar. El título de hoy tenemos Luminarias en el mundo. Y pues esto tiene que ver con la predicación del Evangelio para un mundo que ya está en la última etapa de su historia. Vemos cómo los acontecimientos en el mundo se están dando, las profecías prácticamente ya se han cumplido y estamos por terminar ya la historia de este mundo. Así es que nuestro Dios no nos ha dejado en tinieblas acerca de los eventos finales. Tenemos mucho material para estudiar y el Señor nos ha dejado eso con la esperanza que nosotros podamos buscar, escarbar profundo a través del estudio de la palabra y podamos estar preparados para los acontecimientos que vienen y saber los detalles y estar siempre atentos a las profecías que encontramos en su palabra. Y tenemos a la primer pregunta. Vamos a poner la primera pregunta. Si les pedimos a todos que nos ayuden a leer, pero si hay alguien que no le gusta leer o no se siente bien leyendo, no se preocupe. Todo el que le guste participar, pues adelante, ¿verdad? Así es que, Mari, ¿nos pudiera ayudar, por favor, con la primera pregunta? Sí. ¿Cuál es la misión primordial de los hijos de Dios? Aquí tenemos, gracias, tenemos esta pregunta. Sí, nosotros tenemos que saber en este tiempo qué es lo más importante. Vamos a ir al texto que se encuentra en la primera carta de Pedro 2:9. ¿Sí? Eh, y vamos a pedirle a nuestro hermano Adán, a ver si nos está escuchando, hermano Adán, si nos puede ayudar a leer, por favor. Correcto. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén, gracias. Aquí tenemos al apóstol Pedro que nos dice aquí en su carta, dice, más vosotros sois ¿qué? Pueblo escogido. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por quién?
¿Por quién? por Dios, Por Dios. ¿Sí? ¿Para qué? pa- Para que anunciéis, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que anunciemos, hay un propósito que Dios nos ha dado, si nos llama como sus hijos, como su pueblo, todo aquel que le busca de todo corazón y toma los pasos necesarios para ser parte de ese pueblo, ¿sí? Es aceptado por Dios, pero dice que hay un trabajo, una misión que cumplir y es que anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Anunciar que las virtudes que viene siendo pues lo que el poder de Dios, su carácter para transformar eh, todo lo correspondiente que Dios tiene dispuesto para el ser humano. Debemos de anunciar lo que es el Evangelio también, que es el carácter de nuestro Dios. Así es que dice Dios que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos una responsabilidad como creyentes, todos los hijos de Dios tenemos una responsabilidad y es compartir. Amén. ¿Estamos bien hasta allí? sí, ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Sí. Muy bien. Vamos a continuar. ¿Cuál es la meta a alcanzar? Aquí hay algo muy importante. Hay una misión que cumplir, en otras palabras. ¿Cuál es esa meta? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para terminar esta obra? Vamos a ir a Mateo capítulo 24 y el versículo 14. ¿Sí? Briana, ¿le gustaría Ey, ayudarnos a leer, por favor? ella me acaba de decir que no lee muy bien el español. Ok, está bien, no hay problema. Muy bien. Marisela, por favor, si nos puede ayudar, a ver si nos está escuchando. Sí, Gracias. y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Gracias. ¿Y será que Predicado. predicado este evangelio? ¿Cuál evangelio es? Es las buenas nuevas de salvación. Porque dice predicado este evangelio, no dice y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, ¿sí? O el evangelio, dice este evangelio del reino. El Señor especifica bien cuál evangelio que es el que va a ser predicado, porque hay algunos evangelios que se están predicando hoy en día. Algunos evangelios dicen, enseñan y predican que Cristo no es Dios. Otros predican un evangelio donde se dice que la persona se puede casar con muchas, los hombres se pueden casar con muchas mujeres. Y también unos que se bautizan por los muertos. Otro evangelio está predicando de que Dios va a castigar a los malos por toda la eternidad. Entonces, ¿cuál es el evangelio que tiene que ser predicado a todo el mundo? Y dice también que es por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo se va a acabar el mundo entonces? Cuando sea predicado todo el evangelio. Cuando sea predicado. Cuando el evangelio sea predicado, cuando todo el mundo esté enterado, cuando todo el mundo sepa que Dios viene, que hay un juicio que hay que prepararse, entonces cada quien va a tomar la decisión y todo el mundo estará informado. Pero tiene que ser el evangelio correcto, no un evangelio que no presente a Dios como Él quiere. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta?
Vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿Qué título nos confiere Dios? ¿Qué título nos da Dios a nosotros? Esto es muy importante porque es Dios, ¿verdad? El que lo está haciendo. Y vamos a ir a Segunda de Corintios capítulo 5 y el versículo 20. Nuestro hermano Ramón, a ver si nos escucha, por favor, si nos ayuda a leer. Gracias. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Segunda de Corintios 5:20. Amén, gracias. La pregunta entonces, ¿qué es un embajador? Es un representante. A ver, ¿alguien más? ¿Qué, qué entendemos por embajador? Porque dice así que somos embajadores. Somos embajadores. Pues representa algo importante en nuestro país. Y Ujú. representa un país o una organización internacional. Uno que lleva un mensaje especial. Que lleva un mensaje especial. Miren, O cuando promueve un interés de su nación. sí, tiene que estar bien enterado y conocer el gobierno también, ¿verdad? Cómo se mueve el Mantiene las gobierno. relaciones de las relaciones diplomáticas, negocia Ujú. acuerdos y mantiene relaciones. Y si alguno de los compatriotas a los cuales representa, cuando los embajadores están en comúnmente en otros países, ¿verdad? Eh, Está ahí para ayudar a los compatriotas que están fuera de su país también. Así es que es mucha la responsabilidad, ¿sí o no?, de un embajador, Sí. porque representa a una nación, así Hermano, se le apagó el micrófono hace por medio de nosotros, ¿se dan cuenta? ¿Por medio de quién trabaja Dios? por medio de las personas, de Nosotros. sus Por seguidores. medio de nosotros, que somos sus embajadores. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados. O sea, mire cómo se entiende este versículo, porque dice que Dios trabaja por medio de nosotros y le ruega al mundo, le ruega a los que no le conocen, ¿qué es lo que está rogando por medio de nosotros? Que nos reconciliemos con Dios, ¿verdad? Eso es lo que Estamos está en la última parte del versículo, dice reconciliaos o hay que reconciliarse con Dios, ¿sí? En otras palabras, hay que estar en paz con Dios, que nuestros pecados sean confesados y estemos nosotros perdonados. Eso es estar reconciliado con Dios, que Dios me ha perdonado y he alcanzado la salvación. Eso es lo que Él hace por medio de sus embajadores. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Está claro esta parte? Amén, sí. Gracias. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿Qué dos fases debe tener la obra misionera? O sea, la obra misionera pues es la predicación, ¿sí? Es la predicación. Vamos a ver qué dos fases debe tener la obra misionera. Dice en Hechos 20:20, y como nada que fuese útil, he reunido de anunciaros, o sea, o de predicar y enseñar públicamente y las casas por las casas. Entonces aquí tenemos dos maneras de predicar. Una es que públicamente y la otra, ¿cómo es? por las casas. Por las casas cuando va uno más en persona, ¿verdad? Públicamente pues ya abarca más cantidad de personas, pero por las casas pues es cuando vamos a tocar puertas
y podemos conocer a las personas directamente en sus hogares. Así es que ahí tenemos las maneras que se puede, por ejemplo, a esta se puede hacer, es público también. Este Zoom se hace público porque llega hasta dónde? Todo el mundo. A todo el mundo. Hemos tenido personas de Centroamérica eh, que se han contactado. Así es que este es una predicación también que se hace públicamente. Vamos a continuar. ¿Cuál es el ideal de Dios para el laico? El laico es el predicador, ¿sí? Comúnmente se reconoce como el predicador que no tiene paga, es voluntario, porque ya vemos que los pastores pues tienen su salario. Pero, ¿qué es lo que Dios espera? ¿Cuál es el ideal de Dios para el laico? Algo que Dios desea. En Hechos capítulo 1 y el versículo 8. Adriana nos pudiera ayudar si nos está escuchando, si nos pudiera ayudar a leer Hechos capítulo 1 y el versículo 8, porque veo que tiene el micrófono apagado. Si gusta, le leo yo, hermano. Adelante. O ahí está Diana. Ya. Ok. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos. Amén. Amén. Gracias. Hechos 1:8. Aquí está algo muy, pero muy importante que tenemos que analizar y ojalá que participáramos todos. Miren, porque dice, pero recibiréis qué? Poder. Poder. Esa palabra del griego dinamos, de donde viene la palabra dinamita. Ese es el tipo de poder que se recibe. Dice, recibiréis poder cuando Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, ¿dónde? Pues en Primeramente, ¿dónde iban a comenzar? Jerusalén. En Jerusalén, de allí iban a pasar un poco más lejos, ¿y hasta dónde? hasta lo último. Último de Hasta la tierra. Tucson también iba a llegar, ¿verdad? Hasta Tucson nos ha llegado. Y pues los que estén escuchando de otras partes, pues donde estén escuchando también hasta allá iba o está llegando ese mensaje. Aquí hay algo muy importante porque se ha tratado de predicar y a veces se usan metodologías, se hacen capacitaciones de cómo hablar, cómo caminar, cómo acercarse a las personas, pero las personas que participaron en esta enseñanza, porque esto fue en los tiempos después, poco tiempo después que Cristo ascendió al Padre, después que había resucitado, fue la promesa, ¿sí? De hecho, esto es en el tiempo del Pentecostés, como se le llama en Hechos capítulo 2, y tenemos aquí que ellos no eran personas muy preparadas, la mayoría de ellos, y pudieron predicar con mucho poder porque habían recibido el poder del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo fue el que terminó la obra al principio, ¿sí? ¿Quién es el que va a terminar la obra ahora al final de la historia? ¿Quién creen que va a dar el poder para predicar a todo el mundo? El Espíritu Santo otra vez. El Espíritu Santo, porque miren, se ha estado predicando ya por muchos años, pero no se puede terminar todavía esta predicación. Pero una vez que ese poder se reciba, ¿sí? Con toda la fuerza,
cuando el pueblo esté preparado para recibir el Espíritu Santo, es entonces cuando se va a terminar rápido la predicación a todo el mundo y entonces viene Cristo, viene el fin. ¿Estamos bien hasta aquí? Esto es muy importante Todo porque, bien. gracias, porque para recibir el Espíritu Santo, pues nos dice ahí en Hechos capítulo 2 que ellos estaban unánimes, se habían perdonado sus diferencias, estaban en oración, en confesión, estaban unidos como una sola familia. Y de esa manera es que pudieron recibir el Espíritu Santo. Es interesante porque cuando Cristo estaba con ellos, con los discípulos, con los apóstoles, estaban siempre ellos peleando entre sí, querían buscar el mejor puesto, quién era el número uno, y nunca recibieron el Espíritu Santo. Fue hasta después, cuando ellos se perdonaron unos a otros, pusieron a un lado sus diferencias y entonces llegaron a ser uno como Cristo había deseado que fueran desde antes. Y de esa manera recibieron el Espíritu Santo. Entonces nosotros, si queremos recibir ese poder, tenemos que estar unidos, amén. Unidos, trabajando juntos, que no haya rencores ni haya pleitos entre nosotros. Esto es muy importante porque si no, aquí vamos a seguir en este mundo si seguimos peleando. ¿Estamos bien hasta allí? Vamos a continuar entonces con la siguiente pregunta. ¿Cómo se deben aprovechar las oportunidades? Porque hay veces que hay oportunidades que se presentan una sola vez, ¿sí o no? Sí, Y en este caso, pues estamos hablando de las oportunidades para compartir el Evangelio. Y tenemos la cita bíblica que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 3 y el versículo 15. Hermano Adán, si nos ayuda, por favor. Como nos dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. ¿Qué entendemos por este versículo? A ver, quiero escuchar las opiniones de todos. ¿Qué entendemos? Porque aquí dice, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. ¿A qué se refiere todo esto? como que las cosas del Señor no se pueden argumentar con una actitud mala, quiere que sea buena, la actitud tiene que ser positiva, buena, aunque haya diferencias cuando estemos nosotros presentándolo, tenemos que hacerlo de la mejor manera, con reverencia. Gracias. ¿Alguien más? Esto es Es, lo que Dios espera de nosotros. pues estar preparados para poder dar una Amén. respuesta y poder Amén. dar el por qué creemos en Jesús y el por qué Ujú. hay esperanza, específicamente cuando para las personas que pues son curiosas o tienen preguntas. Amén. Gracias. Sí, porque dice que debemos estar siempre preparados, no nada más un tiempo sí y un tiempo me alejo, no. Dice que estemos siempre preparados porque a veces hay oportunidades donde en la calle alguien encontramos, necesita una palabra en una ocasión estábamos hablando, platicando, hermano Adán y su servidor. Y de repente estábamos platicando de cosas espirituales y un joven escuchó y se acercó y dijo, ¿ustedes son cristianos? Y le dijimos que sí. Y dijo, es que yo tengo una pregunta. Entonces, nosotros tenemos que estar siempre preparados.
de acuerdo a la palabra para poder ayudar a las personas que tengan preguntas, que necesitan una explicación, que necesitan una oración, una palabra de ánimo, este, poder compartir, poder llevar fortaleza y fe y esperanza a las personas, porque algunas personas ya no tienen esperanza, ¿verdad? Y están desanimados. Así es que debemos estar preparados en todo momento, ¿sí? Y dice, para el que os demande, o sea, para el que pida una explicación de la esperanza que hay en quién. Nosotros. ¿Tenemos esperanza, sí o no? Amén. Sí. Amén. Tenemos la Amén. esperanza, sí, en Cristo, ¿verdad? Tenemos la esperanza de la vida eterna que se ofrece a todo aquel que busque a Dios de todo corazón. Todavía se puede tener esperanza, ¿sí o no? Amén. 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 Es la esperanza del Espíritu de Dios, nos da la fortaleza, nos da la esperanza, y pero todo eso la obtenemos a través del estudio de su palabra, que es como Él se comunica con nosotros. Ujú. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, quería opinar con respecto al pasaje bíblico, al inicio, donde dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Amén. Aquí corazones es referente a la mente y tiene que ver con un carácter semejante al de Dios, al del Señor Jesús. Amén. Así es que el que se santifica es apartado para Dios, ¿verdad? Es apartado para servir a Dios. Sí, y recibir el carácter de Cristo en nuestras vidas, y de esa manera poder compartir con todas las personas que tengan alguna necesidad, que tengan alguna pregunta también. Muy bien, vamos a continuar. ¿Qué se espera del laico, o sea, del predicador voluntario? ¿Qué es lo que se espera del predicador? Y la respuesta la tenemos en Primera de Corintios, capítulo 4, el 1 y el 2. Vamos a ver si nos ayuda el hermano Ramón, por favor. Ok, aquí Mariano lo va a leer. Así pues, Gracias. estamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Primera de Corintios 4, 1 y 2. Gracias. Así pues, dice, ténganos los hombres por servidores de quién. De Cristo. ¿Cómo debemos ser los hijos de Dios? Debemos ser siervos. ¿Cristo servía, sí o no? Sí. Amén. Él servía, él era un siervo para la humanidad. Él siempre se humilló, y dice, y administradores de los misterios de Dios. ¿Cuáles son los misterios de Dios? Ahí lo tenemos en su palabra, ¿verdad? Los misterios, el misterio de la piedad es uno de ellos, el misterio de la piedad, ¿sí? Que estaba escondido por la eternidad. ¿Cuál es ese misterio de la piedad? De que Cristo vino y se hizo hombre. Ese es todavía un misterio para los ángeles, de cómo el Dios eterno se convirtió en un ser humano, ¿sí? Y vino a morir por nosotros, algo que nunca se había visto, nunca se había entendido. Ahora ese misterio fue revelado. Dice que debemos nosotros ser administradores de los misterios de Dios, en otras palabras, pues de su palabra, de lo que la palabra nos enseña acerca de Dios, poderlo administrar, o sea, compartir con las personas de lo que Dios tiene en su palabra para nosotros. Dice, ahora bien, se requiere de los administradores o los predicadores que cada uno sea hallado como. Fiel. ¿Fiel en qué? Digan ustedes. ¿Fiel en qué? Pues fiel a los Pues, mandamientos de Dios.
administrar las cosas de Dios. Fiel la Biblia habla del mayordomo fiel, ¿sí o no? Amén. Y el mayordomo, pues es el que está encargado, no es el dueño. ¿Quién es el dueño? Dios es Cristo. Dios. Así es que nosotros somos llamados a administrar los misterios, a administrar la palabra. Sí, no somos dueños, Dios es el dueño, pero cada uno de nosotros somos llamados para administrar, pero también se requiere que seamos fieles en todo. De la palabra de Dios dice que Moisés era fiel en toda su casa, en la casa de Dios, no le fallaba nada. El mismo Dios habló de Moisés diciendo, porque él es fiel en toda mi casa. Eso se encuentra en Números capítulo 12. Vamos a continuar. ¿No tienen alguna pregunta, comentario? Dice la siguiente pregunta: ¿cuál es nuestra misión? ¿Cuál es el trabajo? Entonces, aquí vamos a ver, la Biblia nos dice en Marcos capítulo 16, ¿sí? Marisela, si nos puede ayudar, por favor, a ver si nos escucha. Dice, y Gracias. les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Muy bien. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio ¿a cuántos? A toda criatura. A toda criatura. ¿Será esto un imperativo, un mandato, sí o no? sí. ¿Qué piensan ustedes? Pues yo Sí, tengo es un mandato. una observación, hermano, porque Sí. pues como siempre decimos, la Biblia es sola escritura, siempre defendemos que la Biblia es por lo que debemos nosotros siempre guiarnos, pero es interesante ver que cuando se trata de ir a tocar puertas o ir a Ujú. compartir el Evangelio con otras personas, pues es una minoría muy pocos, son pocos los que hacen el trabajo. Entonces, esto para mí me parece que está muy claro, pero que no muchos lo entendemos o lo vemos de la misma forma. Sí, el número del cristiano es en sí la cantidad a nivel mundial es poco y mucho más poco es el que cumple con este mandato de Cristo. Por lo regular en la iglesia el 2% es el que va, pero el evangelio se predica en diferentes formas. Hay diferentes personas que lo hacen Ujú, en diferentes formas. Algunos pues les gusta ir a tocar puertas, otros no lo hacen, les da miedo, pero ujú. lo hacen quizá por revista, como lo estamos haciendo ahorita nosotros. Hay muchas maneras, pero sí es un imperativo que Jesús dijo, id, vayan y prediquen el evangelio. Ahora pues cada quien vamos a dar cuenta si lo hicimos o no lo hicimos. Amén. Y miren que a veces se puede ver como una carga, ¿verdad? Pero en realidad, el que lo experimenta y descubre la pasión por el evangelismo, la pasión por las almas, el amor por las almas que perecen sin la esperanza. Es una gran bendición porque es como una terapia. Uno se olvida de sus propios problemas cuando va uno y comparte con las personas, ora por ellos, escucha las necesidades, trabaja para ayudarles en sus necesidades y se envuelve uno en ese plan de poder darles a conocer la bendita esperanza. Y es una bendición todavía más grande para nosotros, para el que va y también para para el que recibe, ¿verdad? Pero por algo en su gran sabiduría, Cristo nos dio este cometido, porque los ángeles podían haber terminado de la predicación en muy corto tiempo, pero Él quiere que nuestro carácter también llegue a ser como el carácter de Cristo, porque Cristo iba a predicar
y algunos le aceptaban, algunos le rechazaban, pero otros le recibían, ¿sí? Y Cristo aprendió mucho también como humano, aprendió mucho de cómo, de esas experiencias que él vivió cuando estuvo predicando en este mundo. En el Así es que, sí, hermano. primero siglo de la predicación, cuando salieron los primeros, el Señor les indicó, vayan y no lleven con ustedes Ujú. cargas, donde los inviten, entren, si les dan, qué bueno. La iglesia se mantuvo por lo que daban los hermanos, no se mantuvo por diezmos, se mantuvo por ofrendas, porque todos daban sus propiedades, se estaban animados unos con otros y la iglesia crecía en gran manera. De manera que la primera iglesia no se mantuvo por diezmo, se mantuvo por ofrendas. Después, después vino el Ujú. diezmo. Pero lo que quiero decir es que esta gente fue voluntaria, sin dinero, sin nada más con fe, a tocar, y donde les fuera bien, pues ahí entraban, y si no, pues se iban. Igualmente hoy, el que sale a tocar puertas sale con el fin de a ver cuál te van a abrir y a cuál te van a correr, pero en Ujú. alguna te van a abrir. Y esa es Amén. la misión, ¿no? Y nuestro carácter se va puliendo porque aprende uno a escuchar. El otra vez una persona decía, gracias porque me escucharon, porque se desahogó hablando de sus problemas y prácticamente nosotros los que estamos visitando simplemente escuchamos. Y la persona dice, gracias porque ya me siento mejor porque ustedes me escucharon. Entonces, uno tiene que aprender de muchas cosas, uno aprende, el carácter se va puliendo, nos hace más humildes, más sabios. Dios nos ayuda y qué bendición, miren, no hay otra bendición más grande que cuando usted, el Espíritu de Dios, habla a través de usted para alcanzar a las personas. El Espíritu de Dios habla a través de la persona que está predicando, que está compartiendo. Y qué maravilla, ¿verdad? Qué bendición. Y los ángeles que están allí, usted no va solo, usted va acompañado. Nosotros simplemente somos instrumentos. El que toca las mentes, el que trae la paz, el que trae la fortaleza es el Espíritu de Dios. Amén. Amén. A ver, Y por eso debemos nosotros recordar, porque miren, ya no tenemos mucho más tiempo en este mundo para predicar. Todavía la puerta de la gracia y la misericordia está abierta para todo aquel que se arrepienta y busque a Dios. ¿Sí? Y por lo tanto, yo tengo que entender que lo más importante es la predicación del Evangelio. Amén. No es mi trabajo, no es el ganar dinero, eso es secundario. Yo tengo que entender que lo más importante, como dijo Cristo, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Amén. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás. ¿Cuánto es todo? Pues todo. Todo lo demás vendrá por añadidura, pero a veces nosotros nos vamos por la añadidura y la predicación queda en segundo término. Y pues Dios de esa manera no trabaja. Nosotros tenemos que estar conectados con ese plan misionero, que el Señor nos ayude y nos dé sabiduría para poder llevar ese evangelio que Él quiere presentar al mundo entero. Amén. ¿Alguna pregunta, comentario? Vamos a continuar. Todo bien, gracias. Muy bien, gracias. ¿Qué ayuda recibiremos? ¿Ustedes creen que Dios nos manda nada más y ay, ustedes averígüensela a ver cómo le hacen, pero vayan a predicar? No, ¿O nos da la ayuda, sí o no? sí, sí nos Sí, da. nos ayuda. Nunca olvido esa experiencia del grupo de los que fueron a predicar y cuando regresaron, el Señor Jesús les dijo, cuando los mandé sin moral, los mandé sin comida, los mandé sin zapatos. Cuando ellos regresaron, les dijo,
Les preguntó, ¿les faltó algo? Y ellos dijeron, no, Señor, no nos faltó nada. Mis hermanos y amigos, cuando nosotros nos dedicamos a ir a compartir, llevar la palabra de esperanza, Dios va a proveer. Amén. Esa es la promesa. Vamos a ver qué ayuda recibiremos. Hay una de las ayudas muy, pero muy eh, importante, que de hecho la encontramos en Mateo 10, ¿sí? Mateo 10 y el versículo 19. De hecho, lo tenemos en el 19 y el 20 que no lo puse allí, pero yo se lo voy a leer también directamente de acá de mi Biblia. Se encuentra en Mateo capítulo 10. Permítanme lo leo rapidito porque es importante el versículo 20 también, que nos dice, mas cuando os entreguen, no os preocupéis, porque saben, el que predica va a enfrentar al enemigo, ¿sí o no? Es una guerra, porque el enemigo no quiere que nosotros compartamos. Dice, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. ¿Quién es el que va a poner las palabras en nosotros? ¿Quién creen que es? Porque aquí dice, en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Usted no tiene que preocuparse si usted ya se preparó, usted ya se consagró, usted ya estudió la palabra. En aquella hora, cuando lo lleven ante las autoridades, porque va a haber persecución como ya la ha habido en el pasado, ¿sí? Dice que usted no se preocupe, usted va como embajador, recuerde. Amén. Y, y en ese momento le será dado lo que va a hablar. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Estamos entendiendo lo que dice este versículo? Sí, El versículo 20 dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Qué hermoso, ¿verdad? El Espíritu de Dios es el que va a hablar a través de nosotros. Y eso también es para testificar. Muchas de esas personas o algunas de esas personas que serán jueces, serán personas de autoridad ante las cuales tengamos que dar testimonio de la verdad, ¿sí? Se van a convertir. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios va a hablar a través de sus hijos. Amén. Esa es la promesa. No la estoy dando yo, la está dando ¿quién? La Biblia. Cristo mismo está dando esa promesa y nosotros tenemos que caminar, ir a cumplir la misión con la seguridad de que el Espíritu de Dios está con nosotros y Él es el que habla a través de nosotros. Amén. Él es el que impresiona las mentes de las personas y el que transforma a las mentes, los corazones. Vamos a continuar, no sé si tengan alguna pregunta, vamos a continuar porque el tiempo va avanzando. ¿Cuál es el mensaje que Dios ordenó dar al mundo para este tiempo? ¿Sí? ¿Cuál será el mensaje entonces principal de la predicación cuando vamos a predicar? Ahí lo tenemos en Apocalipsis 14:6 y el versículo 7, porque Apocalipsis ha sido escrito, fue escrito para nuestro tiempo, los que vivimos en el final de la historia de este mundo, ¿sí? Y ese es el mensaje que es verdad presente, ese mensaje es el que ha sido dado para que el predicador lo lleve, este es el mensaje que tiene que el mundo conocer, ¿sí?
y tomar una decisión cuando se le presente. Nuestro trabajo es compartirlo y el trabajo de Dios es transformar las personas, sus mentes, ¿sí? Y la persona va a tomar la decisión cuando se le lleve este mensaje. Adriana, ¿nos pudiera ayudar, por favor? A ver si nos escucha, a ver si nos ayuda a leer Apocalipsis 14, 6 y el versículo 7. Si no, vamos a pedirle a Mari si nos puede ayudar. Ya, ok, muy bien. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de agua. Apocalipsis 14, 6, 7. Gracias. Dice, esto es profecía que se encuentra en el último libro de la Biblia. Vi volar por el medio del cielo, ¿sí? Con rapidez, es el simbolismo, ¿verdad? Está volando este ángel que representa a la iglesia remanente, la última iglesia que Dios levanta en este tiempo. Dice que tenía el evangelio eterno, ¿sí? ¿Cuál es el evangelio entonces? Esto es muy importante, vamos a analizar esto. ¿El evangelio qué dice? Eterno. El Señor Jesús al principio leímos en Mateo 24, 14 cuando este evangelio sea predicado. Y aquí dice el evangelio eterno. ¿Qué entendemos por evangelio eterno? A ver, quiero escucharlos porque esto es importante. ¿Qué significa el evangelio eterno? Para siempre. ¿Es para siempre? ¿Alguien más? ¿Qué pensamos cuando leemos el evangelio eterno? Ese es el evangelio que tiene que ser predicado a toda la tierra. Ah, Y el, Pues la, eh, que Jesús es nuestro Salvador. que Jesús es nuestro Salvador. Adriana comentaba algo. Sí, que Jesús es nuestro Salvador. Es nuestro Salvador, muy bien. El evangelio eterno. El El evangelio. evangelio eterno se refiere a que desde la eternidad Dios ya tenía preparado un plan de salvación, amén. Sí, Y que desde la eternidad el evangelio es el mismo. ¿Cómo se salva la persona? A través de las obras. no, ¿Cómo se salva? Por medio de Jesús. por Por medio de... medio de la fe en el sacrificio de Cristo. Amén. Ese evangelio es el mismo. Algunos cristianos modernos o la gran mayoría enseña que en el Antiguo Testamento, antes de que Cristo viniese, el evangelio era por las obras. Las personas se salvaban por llevar el corderito. Pero la Biblia misma dice en Génesis capítulo 6 que Noé halló gracia delante de Dios, ¿sí? O sea que fue por gracia, por la fe en Cristo, de tal manera que aunque llevaban el corderito para ser sacrificado, era por fe. Ellos sabían que ese cordero era un símbolo del verdadero cordero que iba a venir. ¿Estamos bien hasta allí? Entonces, el evangelio eterno es justificación por la fe. ¿Ah? Justificación por la fe en Cristo, por el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Puede ser uno, pero también dice la Biblia que el Evangelio eterno, Jesús fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Ese fue un plan diseñado de salvación desde antes de la creación del mundo. Vemos que nunca ha cambiado, siempre es por fe en Cristo.
O sea, los que llevaban el corderito antes era porque Cristo no había venido todavía y era por la fe, no en ese animalito, sino a quien representaba ese animalito. Así es que cuando Cristo vino y nosotros, el verdadero cordero ya fue muerto, nosotros no tenemos que sacrificar ningún animal, pero la fe continúa igual. Tenemos que creer en el verdadero Cordero, ¿sí? Aceptarlo como el único medio de salvación. Así es que algo muy importante que tenemos aquí, miren, porque vi volar, dice, por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de toda la tierra, ¿sí? ¿Cuál es? Ahí vienen los dos puntos. Dice, temed a Dios, ese es el mensaje que hay que dar. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de qué? Su juicio. La hora de su juicio ha llegado. Esto es Apocalipsis 14, no está hablando del Antiguo Testamento. Este es el último mensaje que todo el mundo debe saber, que ya comenzó el juicio y nosotros tenemos que estar preparados. ¿Sí? Porque una vez que se termine el juicio, Cristo es el que es el sumo sacerdote que está realizando ese juicio en el santuario celestial. Una vez que termine ese juicio, Cristo ya no va a haber más oportunidad de perdonar, ya no va a haber oportunidad de confesar nuestros pecados, porque ya no va a haber más sacerdote que interceda por nosotros. ¿Estamos bien hasta allí? Por eso el mundo tiene que saber que hay que prepararse para un juicio, pero a veces se dice, no, es que yo ya soy salvo y una vez salvo, para siempre salvo. El Señor Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Cada día tenemos que ser salvos, amén. Pero aquí tenemos este mensaje. Dice, porque la hora de su juicio ha llegado y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Sí? Hermano, Porque, sí, adelante. más una observación por la palabra juicio Ujú. tiene que ver con justicia y la justicia es Cristo y Amén. justicia equivale a perfección y justicia es un término jurídico y lo único perfecto es que Cristo pudo obedecer la ley porque si es un término jurídico tiene que ver con leyes también. Entonces, es muy importante reconocer que la hora de su juicio ha llegado y que el juicio tiene que ver con justicia y que la justicia es perfecta, la que viene del Señor Jesús. Amén. Y Él espera que nosotros también seamos obedientes. Eso de temer a Dios, ¿verdad? No es un temor de miedo, sino es un temor de obediencia y de reverencia. ¿Sí? Así es que este mensaje del juicio final tiene que predicarse a todo el mundo. Porque ¿cómo se va a preparar el mundo si no sabe que hay un juicio que hay que enfrentar? El mismo Señor Jesús dijo, porque de toda palabra ociosa que el hombre hablare, de esa dará cuenta cuando En el día final. en el día del juicio. Así es que cada quien va a dar cuentas, ¿sí? Ante Dios por sus actos. Así es que todo mundo tiene que saber eso, todo mundo tiene que saber que hay que prepararse, estar listos y que Dios quiere que nosotros salgamos victoriosos en ese día del juicio. Esto no es para tener miedo, sino para que nos preparemos. Nuestro Dios, en su grande amor y misericordia, manda este mensaje para nosotros. ¿Alguna pregunta, comentario sobre esto? Porque les repito, eh, andan algunos predicadores, pero unos están predicando de que viene un milenio de paz, donde esta tierra todo va a haber paz y amor. Eso no es bíblico. Está otro predicando de que Cristo Dios va a quemar a los malos por toda la eternidad en el infierno. Eso no es bíblico tampoco.
Se está enseñando de que viene Cristo en secreto y en secreto se va a llevar a unas personas y que después las va a regresar. Tampoco no tiene apoyo bíblico. Entonces, hay varias enseñanzas. Otros están enseñando de que los muertos no están muertos y que usted puede comunicarse con los muertos. Pero aquí el mensaje que nos dice es de que el juicio ya ha llegado, ya ha comenzado. Muy bien, vamos a continuar porque el tiempo se nos está terminando. Y dice, ¿qué sucederá si predicamos un mensaje diferente? ¿Será serio hacer lo que Dios nos pide, sí o no? Claro que sí. Pri- En 1 Corintios 14:8 dice, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? O sea, a la trompeta en esos tiempos bíblicos, pues se les daba un tono de guerra, se les daba un tono para diferentes actividades y había un tono de la trompeta para que se prepararan para la batalla. Pero si venía la guerra y el que tocaba la trompeta no le daba el sonido correcto, ¿qué pasaba con el pueblo? Pues, No, ¿Preparaban, sí o no? no se preparaban. No se podían preparar porque estaban disciplinados para seguir el sonido de la trompeta. Así es que si nosotros damos un mensaje que Dios no ha mandado, ¿cómo se va a preparar el mundo? ¿Sí? Si les enseñamos otra cosa que no es el mensaje, las personas van a decir, ah, bueno, pues si viene un rapto, si no me voy en la primera, en la segunda, como lo enseña el rapto secreto, en la segunda me voy a preparar y ahí sí me voy. Eso es una trampa muy, pero muy peligrosa, porque el juicio nada más es una sola fase. ¿Usted está preparado o no está preparado? Se cierra la puerta de la gracia y ya no hay más oportunidad para nadie. No hay una segunda oportunidad. Esta es la oportunidad que Dios nos está dando para que nos preparemos. Dice la Biblia, hoy es el día de salvación. ¿Sí? Hoy Sí, tengo que ponerme a cuentas con mi Dios, porque nadie tiene la vida garantizada y mi puerta también se puede cerrar si voy al descanso de la muerte. El día de hoy, para mí, se cerró la puerta. ¿Estamos bien hasta allí? sí. Comentando un poquito brevemente esto, vamos a ponerlo así, uniendo cabos, porque tiene que ser algo más específico, porque generalmente pensamos en la segunda venida del Señor o en el juicio final, Ujú, pues como que nuestra mente se va a los milenios, allá muy al futuro, ¿verdad? Pero viendo las profecías estamos a las puertas de esto y es un sentido de urgencia, ¿verdad? Y tiene relación con Daniel 8:14, ¿verdad? Que será amén. hasta 2300 tardes y mañanas y viene dando, Ujú, ¿verdad? Hablando agrosamente en 1854 y de ahí parte una fecha hacia nosotros. Es por eso que cada hijo de Dios debemos de estar preparándonos y preparando a otros porque la hora de su juicio ha llegado, dice el mensaje del tercer ángel, del primer amén. ángel. Gracias, hermano, porque es importante, miren, porque el juicio se realiza antes de que Cristo venga, ¿sí? Estamos anunciando que Cristo viene pronto, pero antes de que Él venga hay un juicio, porque cuando Él venga, Él simplemente viene por sus hijos que ya fueron juzgados. Ese es otro tema que vamos a analizar después, que ya lo hemos presentado, pero necesitamos retomarlo. ¿Qué tan serio es el hacer cambios a este mensaje? Vamos a apurarnos porque el tiempo ya nos ganó. ¿Sí? Dice Apocalipsis 22, miren qué tan importante es esto. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Dice, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro, las 7 últimas plagas. Dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. ¿Dónde tienen que estar nuestros nombres? ¿En qué libro? libro de la vida.
en el libro de la vida. Dice la palabra de Dios que el que no fue hallado en el libro de la vida fue tristemente echado al lago de fuego. Dice, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. No podemos cambiar nada. Vamos a continuar con el siguiente versículo, por favor, que se encuentra, ¿sí? ¿Cuánto se puede cambiar del mensaje de Cristo? Fíjense cómo nos dice ahí en Mateo 5, 17, 18. Dice, no penséis que he venido para abrogar, o sea, para cambiar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, o sea, ni una coma, ningún punto, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. No hay cambio. Cristo no hizo ningún cambio. Es el mismo mensaje. Los mismos mandamientos, los 10 originales continúan vigentes hasta el día de hoy. ¿Qué advertencia nos da Cristo? Dice la pregunta. ¿Sí? Vamos a leer en Gálatas 1:8. Vamos a pedirle a Mari si nos ayuda, por favor, a ver si nos escucha Mari. Sí, Gracias. mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gracias. Sea anatema quiere decir sea maldición. ¿Sí? Dice que aun si un ángel, viene la Biblia habla de que va a haber manifestaciones grandiosas próximamente, donde ustedes saben que los demonios son ángeles caídos del cielo, ¿sí? Fueron echados del cielo y ellos también se pueden aparecer como ángel de luz como dice la escritura. Dice, pero si aún un ángel del cielo os anuncie otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea tomado como maldición. O sea que yo creo que está muy claro este asunto, ¿verdad? No podemos presentar un evangelio que no es, pero se está predicando, les repito, un mensaje, un evangelio diferente y mucha gente lo está siguiendo. Por eso es que Dios quiere presentar este evangelio, el evangelio eterno. ¿Qué advertencia nos da Cristo? Vamos a ver qué nos dice la palabra, Mateo 24. Marisela, si nos ayuda, por favor. A ver si nos escucha así, adelante. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mateo 24, 4 al 5. Gracias. Mirad que nadie os engañe, el mundo cristiano está siendo engañado en este tiempo. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. ¿Y a cuántos? Ah, muchos. A muchos engañarán. O sea, el Señor mirando el futuro miró que muchos serían engañados, ¿sí? Por los falsos Cristos, por los falsos evangelios. Vamos a continuar con ah, siguiente pregunta dice, ¿cómo se prueba a los falsos maestros? ¿Cómo debemos entonces eh, actuar nosotros? ¿Cómo se prueba a los falsos maestros? En Isaías 8:20, hermano Ramón, si nos escucha, por favor. Isaías capítulo 8, versículo 20. Si no, hermano Adán, si nos ayuda con Isaías 8:20, por favor. Dice a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Así es que todo maestro, todo profeta, todo evangelista tiene que hablar de acuerdo a la ley, ¿sí? La ley representa el carácter de Dios que son expresados en los 10 mandamientos y el testimonio, ya hemos estudiado que el testimonio es el don profético. Si no van de acuerdo a los profetas bíblicos, si enseñan algo diferente, si no están guardando los 10 mandamientos completos, es porque no les ha amanecido. ¿Estamos bien hasta allí? Pregunta, comentario. Esto es muy importante porque la Biblia nos da
la manera de cómo identificar a los falsos maestros para que nosotros no seamos engañados. Pregunta, comentario. ¿Está bien todo? Todo bien. La pregunta, ¿qué mandato nos hace Jesús? Aquí lo tenemos, ya comentamos un poco de eso, Mateo 28, 18 al 20, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esto cuando ya Cristo se acerca el tiempo para ascender ir de regreso al Padre. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre. Ese estudio no lo hemos tenido todavía, ¿verdad? Los pasos para formar parte del pueblo de Dios, según Marco 16, 16. ¿Alguien recuerda cómo dice Marco 16, 16? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Gracias. Así es que dice, bautizándolos en el nombre de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden los 9 mandamientos. No, ¿Cómo dice ahí? que guarden todas las Que cosas. guarden todas las cosas, ¿sí? Con Dios estamos o no estamos. No, Dios no acepta corazones a medias. En Jeremías 29:13 dice, me buscaréis y me hallaréis cuando me buscares como De todo vuestro de corazón. todo corazón, ¿sí? Que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Quién es el que ha mandado? Jesús. El pastor del pueblo fue el que ordenó eso. No, Dios. Cristo lo mandó y he aquí yo estoy. ¿Cuál es la promesa? Ustedes Yo hasta estoy con vosotros el fin del mundo. de vez en cuando, No, todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros estamos llegando ya a ese punto del fin del mundo. ¿Sí? Y terminamos. Qué maravillosa promesa se da a los que predican el evangelio, a los que comparten un libro, a los que oran, a los que dan una palabra de fortaleza, a los que explican un texto de la Biblia, a los que van y ayudan a las personas para que conozcan de la bendita esperanza de la vida eterna y que Cristo es nuestro redentor. Dice la palabra. Vamos a ver si Adriana nos ayuda, por favor, con este último versículo. Con este terminamos. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel 12:3. Amén. ¿Qué entendemos por eso? Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y ¿los que enseñan qué? la perfección, la Los justicia. La justicia, recuerden que hablamos de un juicio, aquí está relacionada la justicia, tiene que ver también, ¿verdad? Con la justicia de Cristo, que es la única que nos va a ayudar en el día del juicio. Dice, los que enseñan la justicia, ¿a quién? A la A multitud la multitud. ¿Cómo llegarán a ser ellos? como las estrellas. Como las Esto, estrellas a perpetua eternidad. Ellos, ese es un grupo especial, ¿sí? Que Dios tendrá, unas coronas con estrellas que Dios tiene preparadas para todos aquellos, ¿sí? Especialmente para todos los que le acepten, pero Él se alegra cuando esas personas van y comparten, amén. Amén. Así es que aquí nos dice los que enseñan, esos son los que van a recibir, sí, van a ser como estrellas, a brillar como estrellas a perpetua eternidad. La pregunta para ustedes, ¿cuántos queremos brillar para Cristo? Amén. 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 Yo creo que todos tenemos ese deseo, ¿verdad? Por eso estamos aquí. Miren, el Espíritu de Dios nos conecta. A algunos de ustedes no les conozco,
personalmente no he tenido ese privilegio, pero Dios sí conoce a cada uno de nosotros. Amén. Así es que no sé si tengan algún último comentario, alguna pregunta sobre esto. Es un privilegio el poder compartir, es una gran bendición. El Señor nos ayude para que nosotros podamos compartir de este evangelio a todo el mundo y de esa manera apresurar la venida de Cristo. Amén.